su gestión ha quedado manchada por su arrogancia. Una vez que llega Morena al gobierno federal, una de las primeras acciones fue instaurar el principio de austeridad republicana en todos los niveles y órganos de gobierno. Y en lugar de ser consecuente con el reclamo y con la realidad del pueblo de México, usted se amparó para mantener sus privilegios. Luego, en las elecciones del 2021, a manera de casi venganza, hicieron todo lo posible por remover candidatos de Morena con el fin de beneficiar a los partidos de la derecha. El árbitro electoral se quitó la máscara por completo, dejó de ser imparcial y se volvió en el árbitro vendido. Buscaron obstruir la participación de más de 60 candidatos a diputados federales de Morena y déjeme decirle que una de esas era yo. Y eso no es todo. En Guerrero y en Michoacán, ahí sí de plano quitaron las candidaturas de manera ilegal. Todo para retrasar la competencia e intentar que perdiéramos. Pero aún así, pese a ustedes, el pueblo nos refrendó su confianza. Luego, señor presidente, usted intentó hacer todo para impedir la consulta popular de juicio a expresidentes. Y después volvió a hacer lo mismo con la consulta popular de revocación de mandato. Tuvo la oportunidad histórica de pasar a la historia como el presidente del INE que organizó de manera digna las primeras consultas populares en la historia del país y prefirió hacer un espantoso papel. Luego vino la reforma electoral que hizo el presidente de la República y ahí sí usted pasó de ser el árbitro que aplicaba la ley chueca a volverse abiertamente un activista opositor. Se montó en una falsa narrativa clásica de la derecha de peligro en México junto con el PAN, con el PRI, con el PRD y con el MC y permitió que el INE se convirtiera en la trinchera de la derecha. Fungió como el vocero de la oposición con el afán de no perder sus privilegios. Y todo lo que ha dicho usted en sus entrevistas y giras sobre el Plan B es mentira. Y como cereza del pastel se va de viaje a Nueva York y a Washington para reunirse con la derecha internacional, para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la OEA, un hombre conocido por golpista, y para reunirse con organizaciones que han financiado por décadas los golpes blandos en América Latina. Esto lo convierte en uno de ellos, en un traidor. Usted quiere ser como el Juan Guaidó mexicano. Y claro, como usted no pierde ninguna oportunidad, hoy ya en sus últimas decide dar carpetazo y absorber al PRI y a Peña Nieto de haber dado sobornos de Odebrecht. Con estos sobornos se consumó la reforma energética y entregaron el petróleo de México. Sobornos que fueron a parar hasta las manos de Ricardo Anaya y que por ello hoy está prófugo de la justicia. Y hoy también decide darle carpetazo a la operación Zafiro, por la que el PRI desvió recursos públicos para pagar sus campañas en el 2016. Y ahora que saldrá por la puerta de atrás rebosante con sus 9 millones de pesos de finiquito, usted regresará campantemente a la UNAM, que ilegalmente le cuida su silla gracias al amiguismo con las autoridades de nuestra máxima casa de estudios. Es una lástima. Finalmente podría resumir su gestión en 11 años de burlas al pueblo de México. Y por eso le pregunto, parafraseando a Benedetti, que vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curiosa, señor consejero, ¿de qué se ríe? ¿De quitarse la máscara y demostrar que nunca fue un árbitro electoral, sino un jugador de la oposición? ¿De trabajar para la derecha conservadora? Ustedes son duros con nuestra gente. ¿Por qué con otros son tan serviles? ¿De qué se ríe, señor Lorenzo? ¿De llevarse 9 millones de pesos? ¿De robar el dinero del pueblo? ¿De violar la Constitución? Seré curiosa, señor consejero, ¿de qué se ríe? Y como no le deseo mal a nadie, y deseo que siga manteniendo esa sonrisa allá en el basurero de la historia. Hasta nunca. Es cuanto.